Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y presidente del Instituto de Directores de Chile. Vamos a esperar unos segundos antes de comenzar para que se puedan conectar todos los participantes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro webcast Bienvenida a Nueva Realidad. ¿Qué tan resiliente es tu negocio frente a la crisis? El cual tiene como propósito generar una conversación que le permita a nuestros invitados realizar una discusión resiliente del rol de los directorios en tiempos de crisis para poder identificar los desafíos más importantes de los directorios. Como pueden ver en pantalla, ese es el programa de hoy día. Vamos a partir primero con un análisis que hace Fadwa Gajardo, directora ejecutiva del IDC y gerente de gobierno corporativo, que presentará un estudio de una encuesta realizada por Humanitas Cornerstone, y luego pasaremos a un panel de conversación integrado por Alejandra Aranda, presidente de Humanitas Cornerstone, y Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Al final, vamos a tener unos minutos para poder responder las preguntas y comentarios, los cuales pueden ir haciendo a lo largo de toda la transmisión, en donde dice Q&A. Adelante, Fadwa. Hola, muchas gracias, Cristian. Vamos a partir entonces revisando esta encuesta que realizó Humanitas y en ese sentido primero hablar un poquitito de la muestra. En solo 3 días lograron poder levantar 169 respuestas tanto de directores, CEO y de distintos C-suites de empresas abiertas, cerradas, tanto locales como también globales. Lo interesante que hemos podido ver en esto tiene que ver con la capacidad de poder entender los nuevos liderazgos. La pandemia de COVID-19 ha generado cambios estructurales, tanto en la operación, en el funcionamiento de todas las organizaciones. Y en este sentido podemos ver que el 65% cree que el trabajo remoto ha demostrado nuevos y diferentes liderazgos dentro de los equipos de trabajo. Esto se caracteriza por la capacidad, 1, de la adaptación, capacidad de comunicar de manera efectiva, la capacidad de la toma de decisiones que tienen cada uno dentro de sus compañías. Vemos entonces que el cambio cultural es algo que se viene, y los cambios han tenido efectos en la cultura de las distintas organizaciones. Y esto se debe a distintos atributos. Primero, la posibilidad de tener la flexibilidad. Un 65% de las personas que participaron en el estudio consideran que la flexibilidad es un tema que hoy día viene como un cambio cultural. Colaboración. Un 49% considera que hoy día las compañías están siendo más colaborativas. Evaluación y tomas de decisiones ágiles. Hoy día el mercado requiere que esa toma de decisiones sea mucho más rápida, y el 51% considera que hoy día eso es un tema central. ¿Y cómo viene entonces la recuperación de las compañías frente a este escenario? Existe un cierto pesimismo respecto de cuáles van a ser los plazos en los cuales las empresas podrán volver a operar en condiciones similares a las que anteriormente de la pandemia se tenían, y si es que va a existir un escenario similar. El 40% de las personas que respondieron a este estudio considera que va a ser en un periodo entre 6 a 12 meses este proceso de recuperación, y el 25% considera que es superior a un año. Cambios ambientales tendrán mayor efecto probablemente en las empresas, y el 48% considera que esto va a estar asociado a metodologías y estructuras de trabajo, que van a ser completamente diferentes. 40% considera que son los cambios en los hábitos de consumo, con la priorización en bienes de primera necesidad, por tanto ahí el cliente obviamente ya no va a ser el mismo. Y una de las medidas adoptadas tiene que ver particularmente con la necesidad de navegar ante esta crisis actual. Entre las medidas que se han adoptado como vías de adopción en un mediano plazo, el 77% nos indica que es necesario ser más eficiente los procesos operacionales. El 58% considera que es necesario ajustar la dotación de la compañía. El 33% considera que va a buscar financiamiento a través de deuda, aumento de capital. Y desde ahí
con esta data y muchas otras que hemos tenido en el último tiempo, queremos invitarlos a que Cristian nos pueda dirigir en este panel con la idea de poder abordar cuál es esta nueva realidad que nos espera en un mediano y largo plazo. Muchas gracias, Fadwa. Bueno, ahora continuaremos con nuestros invitados. La idea es que aprovechemos a través de esta conversación y de las preguntas que yo voy haciendo, que puedan agregar. Ya hemos recibido ya algunas preguntas en Q&A, así que vamos a estar recibiendo y contestarlas en la medida que vamos avanzando y al final de la conversación. Nos acompaña, como les decía, Alejandra Aranda y Fernando Larraín. La primera pregunta, buenos días Fernando, buenos días Alejandra. Alejandra se está conectando, parece todavía, ¿no? Hola, Alejandra va a abrir ahora su... Ahora sí, Ahí. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, Cristian. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Fernando. estamos? Buenos días. Hola, hola. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la primera pregunta para Alejandra. Alejandra, ¿qué aspecto es necesario evaluar en el directorio ante la situación actual? ¿O cómo saber si está preparado para instalar en la organización los distintos escenarios que se pueden producir en el futuro? Sí. Mira, los directorios actuales se compusieron por una organización que iba por una carretera a una velocidad y en una determinada dirección, pero ahora nos hemos encontrado con varios derrumbes importantes, algunos para permanecer y otros para ser pasajeros, que hay que saber sortear y considerar que esa carretera de aquí en adelante va a ser muy diferente. Y esto básicamente tiene que ver con qué está sucediendo. Los directorios están fuertemente desafiados en una realidad incierta y volátil, y algunos han abordado efectivamente la crisis de manera bastante oportuna, los con más recursos, los equipos más grandes, los que tienen, en fin, procesos de planificación como bastante, por mucho tiempo, bien evolucionados, y han armado sus comités de crisis, sus planes de acción, pero todavía están muy ligados al presente, al now que hablábamos ayer, Cristian, de Guay. Entonces, y no tanto el futuro, ni a la transición. Entonces, esa redirección es súper necesaria en los directorios, impulsarla, algunos más adelantados que otros, como te digo, estas no son verdades genéricas, pero de nuestra evaluación que hacemos y de las conversaciones, y además la información objetiva, apunta a que hay mucho por hacer todavía dentro de ese entorno y tenemos un buen desafío. Por otro lado, el directorio también tiene que tomar una posición proactiva, mucho más proactiva de la que ha tenido normalmente, que yo te diría que el segundo mensaje, para asegurar precisamente y acompañar esta organización que va a tener varios estrés, y el directorio también, donde debe cuidar mucho los recursos, los liderazgos y las capacidades mínimas para empezar a funcionar en esa recuperación. ¿Ah? Y para estos distintos escenarios que no sabemos exactamente en cuáles vamos a terminar, y por lo tanto el proceso de iteración, de planificación, hoy día va a ser distinto, está siendo distinto, en lugar de apostar de manera súper profunda respecto de un par de opciones, hoy día son muchas más las opciones, y eso significa un enfrentamiento distinto. Y para eso se requieren técnicas distintas, con una mente mucho más abierta, por parte tanto del directorio como de los equipos, para poder hacerlo en forma mucho más efectiva. Y es importante que el directorio entienda que con la administración, por tanto, debe trabajar de una manera distinta. Hay una manera distinta de preocuparse que la organización no se agote en la crisis, ¿ah? Que ha sido muy fuerte, súper golpeada, estamos bien, ¿ah? Esto viene de antes, pero se agudiza con muchas variables al mismo tiempo, y algunas de corte mundial, por tanto todos nuestros grupos económicos internacionales también están afectados, y prepararse para enfrentar este futuro trabajando en esos escenarios con la mayor disciplina, con ciertas características que espero poder responderlas después, digamos, y con una metodología ágil, ¿ah? Preveyendo los riesgos, y de manera bastante cuidando mucho esos recursos que van a ser escasos si bien hay oportunidades que vinieron a quedarse, ¿ah? Si es que yo no leo bien lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuestionar los planes de reducción de personas, que si me deshago de todo el talento y quedo anémico y no voy a tener el recurso necesario para salir con fuerza en la recuperación, hay que elaborar un plan de acción de crisis que no me quite oxígeno en el fondo y me permita conservar el talento.
Y también es necesario evaluar a las personas y sus liderazgos y cómo se están adaptando. Aquí hay una plana ejecutiva, gerentes generales, gerentes de primera línea, que están con un factor de estrés a nivel organizacional no menor. Algunos gozan del análisis de crisis, por difícil que sea, pero también tenemos la preocupación de no seguir pensando más allá, que es un rol del directorio, y tienen que evaluar a su equipo. Esto se hace con métrica, identificación de talentos críticos, todo muy coherente a los posibles escenarios que cambiamos. Hemos estado viendo algunas decisiones importantes en grupos económicos grandes, de haber tomado la decisión ex ante a el momento más difícil que estamos viviendo. Y probablemente el tiempo, espero que les vaya bien, algunas personas de esto nosotros hemos participado, pero el enfrentamiento es tan distinto que uno tiene que pensar en nuevos talentos desde ese punto de vista, y estos tienen que estar generados desde arriba. En el caso de muchas empresas, especialmente de mayor tamaño, los controladores van a tener que evaluar esa composición del directorio, ver si es la adecuada para dirigir este momento y qué se viene a quedar, y a modelar los liderazgos necesarios para ello. Van a haber habilidades básicas, higiénicas, para un talento efectivo, y vamos a hablar de otras más sofisticadas, siempre en función de tendencias emergentes que están muy presentes hoy día. Algunas llegaron para quedarse, por eso es que hay que planificar en función de lo que cambia de verdad en forma permanente y lo que es transitorio. Ojalá poder dividir eso para poder calar más hondo. Eso. Tomando eso en consideración, aquí hay una pregunta que nos acaba de hacer Fadwa. En los directorios, ¿qué competencias nuevas debieran incorporarse pensando en el futuro que tenemos por delante? Sí, mira, una buena pregunta, Alcayo, y que tiene que ver con, habiendo hecho, yo aquí me voy a referir un poquitito, sin querer ser autorreferente, pero en nuestra encuesta que se hizo, contestaron muchos empresarios, presidentes y directores de compañía y CEOs, de empresas abiertas, cerradas o cerradas y abiertas fuera en el mundo, digamos, inversionistas extranjeros. Y en el fondo, parte de lo que están diciendo y están leyendo ellos de manera efectiva, es que, y están respondiendo, es sobre cuáles son esos liderazgos y cuáles son, ojalá poder encontrar una causa-efecto, como te digo, en todos estos últimos procesos de digitalización, cambio climático, demandas sociales, pandemia, todo que estamos tan afectados, digamos, una causa y el efecto definitivo que va a tener. Y en eso estamos nosotros tratando de discernir, digamos, cuáles son esas variables. Y sobre eso, yo te diría que en la parte adaptabilidad, capacidad de comunicar de manera efectiva y capacidad de toma de decisiones que mencionó la Fadwa, eso es bien relevante, ¿cierto? Pero también las habilidades anteriores hay que agregar las otras que aparecen tan como higiénicas, pero que son las habilidades que están siendo muy valoradas para los líderes, y esto dentro del directorio particularmente, y también dentro del CEO. Un buen líder debe tener dos capacidades básicas. La perspicacia, eso significa entender la situación que estamos viviendo, en súper simple, en palabras simples, darse cuenta de la situación que se está enfrentando. Todavía hay cierta miopía, todavía hay cierto pensamiento de cómo éramos antes, algunas organizaciones vamos a volver de nuevo parecidas, marginalmente distintas. Esa no es la correcta lectura, porque claramente en los análisis más profundos, menos simples, esa realidad es distinta, y el no darse cuenta de eso desde la plana mayor, top down, no va a permitir tener la profundidad necesaria. Y la otra característica importante, todos conceptos que han existido en la historia, digamos, pero que aparecen como mucho más relevantes en estos momentos de la sensatez, que tiene que ver con darme cuenta, dado que yo entiendo lo que está sucediendo con la sociedad, lo que está sucediendo con mis clientes, con mis distintos stakes, donde hay un huracán de oportunidades, si tú quieres verlo así, pero también hay que hacerlo con mucha prudencia, porque hoy día equivocarse y tirarse en el escenario equivocado tiene un costo mucho más alto que antes, porque la toma de decisiones de inversión, que esto lo estamos viendo tanto en el sector privado como en el sector público,
tanto en empresas medianas, abiertas, grandes, y también las grandes compañías exitosas que tenemos en este país, que con mucha cautela están tomando decisiones muy basados en esa sensatez, en ese cuidado del recurso, en el actuar con prudencia para definir dónde invertir, dónde no invertir, qué es sacrificable, qué afecta o no. Lo otro que está muy presente, y que esto estuvo muy presente con las AFP, que fue un mandato específico de ellos, que saben muy bien lo que necesitan, ese director independiente, fue la dimensión social. Es una dimensión que cada día es más relevante. Ya no estamos hablando de las higiénicas tradicionales. Esta dimensión como ética que debe estar presente, una variable que es profunda para evaluar el impacto social a otros. Si yo no entiendo eso en mi relación con mis stakes, también estoy cometiendo una miopía de errores de esta falta de perspicacia, que es la variable principal, que entre paréntesis es la variable de la inteligencia medida a nivel mundial, la más débil en todos los seres humanos, todos incluidos. Gracias, vale. Pablo, ¿algo que complementar del estudio? Sí, yo creo que una de las cosas que hay que tener hoy día presente, y muchas de las que ha dicho la Alejandra, tienen que ver, yo creo que el tema de flexibilidad dentro de las compañías y dentro de los talentos es algo relevante hoy día, la capacidad de asertividad, capacidad adaptativa, el tener competencias que tienen que ver con factores ESG, por ejemplo, con temas ambientales, riesgos reputacionales, también tener en alerta algunas capacidades que tienen que ver con materias de ciberseguridad y riesgos que no estaban mapeados probablemente. Yo creo que también gente que tiene la capacidad de poder adaptarse a un enfoque de mejora continua, es algo lo que hoy día permite de alguna manera tener al talento y activar de alguna manera los equipos desde la distancia. Yo creo que el gran desafío aquí tiene que ver particularmente con que las formas en las cuales hoy día se está trabajando es diferente y por tanto las competencias de esos líderes también son distintas, no solo a nivel de directorio, sino que también de los C-suite. Muchas gracias, Pablo. Fernando, siguiendo este hilo de conversación, ¿cómo ven ustedes como asociación hoy día la composición de los directorios de hoy día, la composición que necesitamos para poder enfrentar, ¿no es cierto?, esta crisis? Y el directorio, ¿cuán preparado está para entrar a esta nueva normalidad? Gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los que se han conectado hasta ahora, las casi 150 personas que están conectadas. A ver, la verdad es que yo creo que los directorios, sobre todo de algunas empresas, ya venían con un proceso de transformación en los últimos años. Pero si uno mira en general, uno podría decir que lo que pasó el 18 de octubre, más la pandemia, pilló a los directorios probablemente sin haber hecho los cambios que se tendrían que haber hecho antes. Por lo tanto, es un directorio que se topó muy fuertemente con la situación actual, que es una situación de crisis. Por ejemplo, hay una discusión respecto de todo el tema de personas que está pasando hoy día en la crisis, y si uno mira los directorios, en las composiciones de directorio, hay poca gente experta en el tema de personas, o temas que tienen que ver con grados de agilidad, flexibilidad, probablemente características que algunos directorios han ido incorporando, pero que en general, si uno mira, no la tienen. Entonces yo creo que hoy día hay un desafío interesante en los directorios. Creo que esta, entre comillas, nueva normalidad va a traer componentes diferentes y creo que va a ser interesante poder incorporar perfiles diferentes en los directorios. La capacidad de poder atraer personas con miradas diferentes, esto no solamente diversidad de género, sino que también diversidad de opiniones, personas que vengan de mundos diferentes, con sensibilidades distintas. Por ejemplo, no va a ser raro mirar hacia adelante que personas del mundo de la filosofía o de la sociología también puedan participar y aportar en directorio, en conjunto con gente experta en temas de finanzas y cosas más bien tradicionales del mundo de la empresa, porque al final del día la creación de valor de la organización va a estar dada por la capacidad de tener un propósito claro respecto de cómo la empresa se integra en la sociedad, en el sentido de agregar valor en lo que hace, pero también de agregarle valor hacia otros y hacia la sociedad en la cual participa. Entonces yo creo que hay viene un desafío interesante en los gobiernos corporativos. Esta crisis va a obligar a tomar decisiones que quizás se tendrían que haber tomado antes, y me parece que va a ser interesante cómo se van a ir componiendo los directorios o cómo también los directorios agregan grados de flexibilidad en el momento en el que están hoy día. ¿Fado? Yo creo que el directorio también debería asegurarse que las compañías no solo protejan la salud y seguridad de la fuerza laboral,
sino que también vía comité van a tener que determinar dónde y cómo van a funcionar. Y si bien hoy día yo creo que los empresarios o quienes están en la primera línea, que es el C-suite, va a tener que definir quién regresa al lugar del trabajo físico, quién permanece alejado, yo creo que el directorio va a tener que comprender primero cuál es el plan, cuáles son las fases, cómo se adoptan estas nuevas formas de trabajo a distancia para asegurar que sea sostenible, se cuenta con los equipos, con las capacidades y lugares adecuados, si se tiene también la tecnología adecuada para poder apoyar a esa fuerza laboral. Y ahí es comprensible que se muestren ciertas aprensiones respecto a la reapertura de lugares de trabajo, y yo creo que aquí hay un gran desafío que los líderes van a tener que escuchar atentamente a lo que dicen y sienten las personas, y aquí los altos directivos van a tener la necesidad de tener que formar de alguna manera o prepararse para poder ayudar a guiar a estos equipos, y es fundamental que se haga una comunicación muchísimo más frecuente entre las distintas organizaciones, entendiendo las experiencias o canales que se tienen con los propios colaboradores y apoyarse mutuamente en esta readaptación de una nueva vida laboral. Yo creo que aquí esta mezcla de in situ remoto llegó como para quedarse, y en ese sentido hay grandes desafíos sociales también de cómo es que se va a ejecutar. Gracias, muchas gracias, Fabio. Alejandra, ¿tú querías complementar en algo esto? Sí, que en el fondo que estamos dentro, y esta lectura que es bien difícil de encontrar todavía en esa composición de directorio, tiene que ver con las personas que verdaderamente, como hay una desafección total por parte de la sociedad en el ámbito político, religioso, tenemos todo cuestionado, las personas que verdaderamente pueden tener esa buena lectura por el bagaje, es una condición bastante única, porque hemos estado acostumbrados a funcionalmente funcionar como cuerpo colegiado, y de ahí el calibre, esa manera de hacerse escuchar de un líder efectivo que no ejerce un poder coercitivo, que está absolutamente dado de baja, sino que lo ejerce a través de la influencia. Esto es una cosa que hemos medido muchas veces, y que le ejerce esta influencia con distintos mecanismos, ¿ah? Dándole un sentido al trabajo, un sentido al ambiente, y donde automáticamente se va produciendo una motivación y una cultura. Y eso se puede ir manejando el poder, que es lo más importante de los líderes. Y ahí hay distintos estilos y distintas herramientas que están siendo como trabajadas y adaptadas. Algunos lo tienen en forma natural, pero esto es aprendible. Hay una manera de generar una capacidad de manejo para una situación tan adversa como esta, que hay que medirla y hay que prepararla, y que permiten tener mejores negociaciones, mejores lecturas de mistakes, mejores planes, no tirar todo por una misma, en el fondo conectarse de manera empática con colaboradores en el entorno, comunicar proactivamente, incentivar los nuevos talentos, innovar los procesos. Eso es lo que la empresa plantea hoy día, o debiera plantear hacia ese entorno. Y yo creo que ahí nos falta un poco todavía. ¿Ah? Gracias, Alejandra. Don Fernando, hoy día las AFP en particular son las administradoras de fondos de trabajadores chilenos y de todos los chilenos en realidad. La relevancia de ese director, que es el director independiente, ¿cuál es tu visión primero, cuáles son las habilidades que debería tener, el perfil que debería tener ese director independiente para poder ejercer aporte, y sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy día? ¿Cuál es la mirada de ustedes cuando de alguna forma eligen un director y tienen todos los años, cuando hay rotación de directores, y hoy día considerando el escenario tan cambiante y de riesgos que estamos viviendo? Yo creo que efectivamente, Cristian, el rol que tienen las administradoras de dar un aporte al gobierno corporativo de las empresas en las cuales los trabajadores tienen acciones a través de los fondos de pensiones es fundamental. Y desde esa lógica, lo que hemos ido tratando de hacer en los últimos años es ver muy bien el tipo de perfil de director que requiere una empresa en particular. Si es que una empresa tiene un directorio con muchas competencias en un tema en particular, la idea es poder ingresar a algún director independiente que le agregue valor a ese directorio, en el sentido de competencias diferentes, de miradas distintas. Y en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo grande respecto de buscar personas que tienen perfiles diferentes y que pueden aportar en ese directorio. Por ejemplo,
personas que tengan mayor sensibilidad respecto de lo que está pasando en el entorno. Hemos hecho un esfuerzo también porque creemos que el aporte de las mujeres en los directorios es relevante por las visiones diferentes que pueden tener desde un expertise, obviamente, no solamente por el tema de género, y se ha hecho un esfuerzo en cómo este director independiente es una persona que construye y le agrega valor al directorio en la lógica que nosotros entendemos que miradas distintas frente a un mismo problema, lo que hacen es que en el mediano y largo plazo generan mayor valor en la organización. Entonces, el rol de ese director independiente tiene que ver con cómo es capaz de privilegiar y poner el valor de la organización por sobre su propio interés en particular. Y desde esa perspectiva hemos hecho un esfuerzo en conjunto con los distintos headhunters, en este caso con la Alejandra en particular el último año, en donde se hizo este esfuerzo en buscar más que personas, que muchas veces se busca como el nombre, un esfuerzo de búsqueda de perfiles, y desde ahí buscar quiénes podrían generar un mayor valor en la organización, con competencias desde transformación digital, competencias de lecturas mayores del entorno, por cierto, en organizaciones que requieren grandes transformaciones, gente que entienda respecto de fusiones, adquisición y temas financieros. Entonces, una búsqueda más bien completa, más que un nombre particular en la organización. Y en ese aspecto, Fernando, si miramos solamente este año, el 2020, y que estábamos además entre medio de la pandemia y hubo un proceso de cambio de directores independientes, ¿cómo cambió el proceso? ¿Cómo consideras tú que fueron los resultados de buscar personas y que sean elegidos directores con ciertas habilidades distintas? Tú mencionaste diversidad, también sería interesante que nos puedas contar este foco que la asociación ha tenido y tú has liderado muy bien en el último tiempo, de ir incorporando más mujeres, y esa tasa ha ido creciendo. Que nos cuente un poco, ¿se sienten conformes con el resultado obtenido este año? O sea, hemos avanzado, estamos viendo más mujeres en directorio, hay más diversidad de talento. ¿Cómo resultó este escenario 2020 post Junta de Accionistas? La verdad es que me encantaría decir que hemos avanzado mucho como país en este tema de la diversidad, pero yo creo que nos queda mucho por avanzar. Las administradoras finalmente ponen un director independiente, uno de 7 en algunos casos, por lo tanto hacemos un esfuerzo, pero para transformar esto de verdad se requiere un compromiso mucho mayor que solo las administradoras. Nosotros en el proceso anterior a este, ya habíamos tenido que más de un 40% de los directores que habíamos puesto en empresas eran mujeres. Y en este caso, del último proceso del año 2020, cuando se contrató el headhunter que fue Humanitas, en septiembre se le hizo un pedido especial de que fueran, de distintas cosas, pero principalmente habían 3 argumentos importantes. Uno es que queríamos personas nuevas en el fondo, gente que pudiera agregar valor agregado en la lógica de que no fueran personas que ya tuvieran muchos directorios, gente con experiencia, por cierto, pero que pudieran dedicarle mucho tiempo al directorio en el cual se establecían. El segundo punto tenía que ver con personas que efectivamente pudieran mirar este componente de lectura del entorno en el cual está la organización. Eso en septiembre, o sea, antes de que pasara lo de octubre y antes de la pandemia. Y el tercer argumento efectivamente tenía que ver con un tema de diversidad. Diversidad no solamente de género, sino que también de profesiones. Y la verdad es que el proceso, desde nuestra perspectiva, fue bastante exitoso en la lógica de que la mitad de los directores que finalmente se terminaron eligiendo en las juntas fueron mujeres, nombrados por las administradoras de fondos de pensiones. Ahora, para poder ver el resultado final de esto, probablemente vamos a tener que esperar un par de años para ver si efectivamente fueron capaces de integrarse bien en el directorio y movilizar la organización hacia esa creación de valor y visión futura. Muchas gracias. Tú, Alejandra, que estuviste en los procesos estos, ¿qué nos podrías decir en términos de los talentos que buscábamos, los perfiles que encontramos? Y sobre todo porque en general nos preguntan mucho las mujeres que están interesadas en participar en directorios en el centro gobierno, a través de FADUA, de qué es lo que tienen que hacer, qué habilidades tienen que tener, cuáles son las experiencias, cuál es el perfil. Es interesante entender la mirada de ustedes de cuando están seleccionando, qué están buscando en selección de mujeres para directoras. Sí.
Sí, Cristian, yo te diría que hay dos cosas, porque en la definición del perfil, que es la manera por lo menos como nosotros abordamos el tema, y yo creo que en nuestro gremio en general, que tenemos buena gente en Chile, digamos, somos altamente competitivos, de hecho, respecto a otros países. Y en ese sentido, hay que entender muy bien la organización o la sociedad para la cual estás trabajando. O sea, esta customización pasa por variables higiénicas, digamos así, o las variables generales, que son las de compliance, ¿ah? Si yo, tiempos, que decía Fernando, es una de ellas, y otras cosas más ligadas al compliance per se, digamos, de cumplimiento, que si no tiene esas características, no está, digamos, o sea, cumple o no cumple. Y las otras tienen que ver con las variables tradicionales funcionales para hacer composición en un directorio, que uno busca el funcional estratega, el funcional con perfil agenda pública, o sea, trayectoria pública privada, y así sucesivamente, las distintas funciones que va a requerir esa organización. Y después están las variables asociadas a la organización per se, que tienen que ver con el desafío de la organización, y con cómo yo en ese desafío voy a aportar dentro de estas sillas, estos seats en el board. En el caso de la AFP, la primera pregunta que uno evidentemente les hace al generar los análisis que hicimos de las empresas primero, para después caer en un perfil que es medio automático, porque haya hecho toda la pega previa, digamos, que es muy importante hacerla. Es una pregunta que está fuera de borde, es ¿cuánto quieren componer o cuánto podemos componer, hacer composición, con 1, 2, o en este caso este año se dio con 3 candidatos en un directorio de 7, o cuánto, y cuáles son las autovalencias que nosotros pensamos que debiera tener, que es la financiera, o sea, porque cómo se mueve un director independiente respecto a los otros en la soledad del cargo, que trabaja para todos los directores, para todos los accionistas, obviamente, es un poco distinta. Y son más solos, son gente más. Entonces necesitamos ciertas características, no solamente las funcionales evidentes, no solamente las de compliance, sino que las asociadas a cómo yo tengo que tener intensidad de variables financieras mínimas, dependiendo de la situación. También la variable social fue una medida importante, dependiendo de la organización, habilidades en M&A, habilidades específicas y muchas relacionadas con el carácter productivo, que produce valor a todos los accionistas, pero desde la mirada de todas estas operaciones con partes relacionadas, o sea, sin ser el contralor, porque no quiero ser el contralor de un directorio, quiero aportarle valor. Esa responsabilidad que tengo, que estoy representando a los afiliados, es muy sensible, pero ellos no tienen relación con este director. Entonces, es la búsqueda de un tipo de persona y liderazgo, influencia distinta al tradicional cuando tú estás actuando para el mayoritario, digamos, para el controlador. Eso. Gracias. Cuando buscamos estas diferencias o estamos buscando estas personas distintas, al final estamos buscando diversidad, que es lo que mencionaba también Fernando en las mujeres. Y respecto a esta diversidad, Fadwa, nos llegó una pregunta interesante en realidad que tiene que ver con qué opinas en relación a incorporar extranjeros a los directorios, o gente de una cultura distinta, un país distinto que pudiera estar viviendo en Chile o no viviendo en Chile. Y después cuenta un poco sobre eso. Yo creo que la incorporación de extranjeros o de diversidad en general en el directorio tiene que ver un poco a lo que comentaba Fernando, que la búsqueda tiene que estar asociada al perfil que tiene la persona y a la necesidad que en ese minuto tiene la compañía. Hacer una búsqueda por nombre no tiene ningún sentido, sino que la búsqueda tiene que estar asociada a la necesidad que tiene la compañía para poder ser sostenible y hacer que su estrategia sea válida en un mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, la acomodación de a quién hoy día se busca para poder estar dentro de un directorio tiene que ver con los propios desafíos que tiene la compañía. Entonces, si la experiencia internacional es algo que hoy requiere esa compañía respecto a lo que esté viviendo, se hace trascendental que probablemente un directorio con experiencia internacional lo tenga. Entonces, yo no veo si es un pro o un contra el tener un director extranjero, sino más bien cuál es la necesidad que tiene la empresa para poder buscar en el fondo directorios que se adapten a la necesidad. No es un statu quo, sino que hay que buscar diversidad dentro de
en el fondo de poder generar nuevas maneras de ver y de transformar ese directorio para que la empresa sea sostenible en el tiempo. Entonces, creo que más que en el tema de género tiene que ver o tiene que estar asociada a la necesidad que tiene esa compañía hoy. ¿Tú, Alejandra, ves que es Sí, ventaja quiero o agregar un desventaja? pequeño paréntesis, que lo vivimos durante el proceso y que fue un proceso de aprendizaje muy agradable, muy amable, pero hay ciertas restricciones legales, ¿no es cierto? Inhabilidades, en realidad. Hay ciertas restricciones no legales, que son súper válidas, y que dentro de algunos requisitos, y entiendo la pregunta, gracias, conozco a la persona que la hizo, estuvimos en contacto, de hecho, es una directora de Toro y Lomo, pero hay ciertas rigideces relacionadas con el proceso asociado a este proceso de inscripción, que es una verdadera, es un cuello de botella necesario, que uno tiene que además legalmente plagar de los buenos candidatos, que normalmente no están ahí históricamente, contra el tiempo y contra una serie de prerequisitos. Y uno de los prerequisitos que aprendimos que no pudimos cambiarlo esta vez, y esperamos que a la larga sí se pueda cambiar, es tener gente extranjera, no necesariamente residente en Chile, porque hay una serie de otras inhabilidades que tienen que ver con razones súper certeras por las cuales las AFP se las autoimpusieron, y es además un compromiso entre ellos, y donde la esencia fueron distintos tipos de conflictos de interés, o más bien de independencia, el verdadero sentido de la independencia que debe tener un candidato que los representa, dado su carácter de minoritario. Pero el tema de extranjeros, viviendo en el extranjero, que pudiesen viajar, o que no tengan, hay muchas restricciones todavía que mejorar, hay cosas que hay que reanalizar dentro de eso, que es un cuello de botella, si es que estamos hablando de las FPs en particular. Lo que no sucede con los controladores, que todo lo contrario, con mucho afecto, en esta composición, que es capa etaria, que es perfil, es mucho más allá que el sentido del género, pero también el género, porque lo entienden, saben el valor y lo tienen medido, es buscar fórmulas con fórmulas mucho más abiertas. Y los grupos económicos que están abiertos y que tienen stakes afuera y que son de origen chileno, estamos hablando de los más grandes, buscan expertizaje fuera permanentemente. Entonces, eso sería tal vez algo bueno para analizar. Fernando, Gracias. ¿cuál es la visión tuya como de asociación? Sí, yo creo que Alejandra se viene el punto respecto de las AFP y las restricciones legales que existen, que ahí hay normas y leyes que dependen del gobierno, pero sin embargo yo creo que el rol de personas internacionales que puedan agregar visiones distintas al directorio o competencias particulares, por ejemplo, todo el desafío de transformación digital que tienen hoy día las empresas, personas que han hecho carreras afuera, etcétera, son de un aporte muy grande en las organizaciones. Yo creo que empresas como multilatinas o que están escalando dentro de la región o con mucha exportación hacia, por ejemplo, Asia u otros lugares, poder tener la mirada internacional creo que es bien relevante. Y también creo que para las medianas empresas también puede ser interesante. Uno siempre piensa en esto en empresas muy grandes, pero en empresas medianas poder traer expertise de afuera con buenas prácticas o innovaciones, sobre todo en temas de innovación, para hacer escalar y crecer el negocio me parece que es relevante. El gran tema es en la composición de directorio de nuevo, qué tipo de perfil y qué tipo de habilidad queremos incorporar que va a traer esta persona que puede ser chilena o internacional, etcétera, pero no debiera haber, entre comillas, un veto per se a que yo voy a tener un directorio solamente de nacionalidad de un tipo. Yo creo que en ese sentido hay que generar apertura en esto y ojalá lo antes posible, porque la experiencia internacional muestra que cuando no hay apertura en esto empiezan los temas de cuota y yo creo que hay que poder adelantarse a ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Fernando. Hemos hablado bastante en el primer tiempo de cuál es el perfil del director, cuáles son las habilidades requeridas. Yo creo que ha habido una muy buena profundidad en esta discusión. Pasemos ahora un poco en el mediano y largo plazo que tiene que estar mirando hasta el directorio, en el next beyond. Y en este mediano y largo plazo, una de las cosas que se está viendo en los directorios es la necesidad de enfrentar la transformación digital de una forma distinta.
el CEO de Microsoft en una entrevista hace como un mes atrás dijo que se había venido la transformación digital de las empresas, que era de los próximos 3 o 4 años, en 2 meses. Y esto no para las grandes empresas, sino para todas las empresas, las medianas y pequeñas también, porque hoy día están todos tratando de vender, hacer negocio, tocar a los clientes y a las personas de una forma digital, ¿no es cierto? Y las empresas que no se puedan adecuar a esta transformación son las que tienen más riesgo de sufrir más o desaparecer en los casos extremos. ¿Cuál es tu visión de cómo está funcionando hoy día ese directorio en torno al desafío de la transformación, de la digitalización de las empresas? Fernando. Yo creo, Cristian, que lo que dices tú es completamente cierto. Ya venían varios estudios diciendo de la transformación que íbamos a vivir en los próximos 10 o 5, 10 o 15 años. Por un lado, la transformación digital, pero también la transformación que va a venir en el tema laboral de personas, en el sentido de que hay muchos que en este proceso se han dado cuenta que el tema del teletrabajo, por ejemplo, o la flexibilidad o cómo se realiza eso va a ser bien relevante. Entonces, yo creo que esta transformación adelantó los procesos. Me parece que yo no sé si los gobiernos corporativos hoy día o los que vengan van a tener las competencias para poder anticiparse frente a esto. Yo creo que va a haber un desafío muy grande respecto de cómo adecuarse rápido o subirse rápido a este tren que va a 150 kilómetros por hora, y probablemente uno va un poco más lento porque las competencias digitales, probablemente muchos de los que estamos acá o nos están escuchando no somos nativos digitalmente en esto. Y ahí, de nuevo, volvemos a la discusión de la diversidad, de cómo personas más jóvenes quizás también van a tener que incorporarse desde esta lógica para poder ir movilizando la transformación. Yo creo que efectivamente el COVID-19 impuso y va a imponer un desafío enorme en políticas públicas, pero desde el punto de vista de las organizaciones adelantó un proceso muy rápido y probablemente los directorios y las empresas van a tener que agilizar de distintas formas esto. Y yo creo que esto va a partir probablemente por algo que nos cuesta mucho, que es que los gobiernos corporativos o muchos directores o gente que está en niveles altos de las empresas reconozcamos que hay muchas cosas que no sabemos. Y por lo tanto vamos a tener que ir a buscar respuestas o preguntas a soluciones que no las sabemos. Y desde ahí yo creo que va a partir por un reconocimiento súper claro de que necesitamos el apoyo de otros para poder avanzar en este desafío que tenemos hacia adelante. Y yo creo que efectivamente la composición de los directorios y la interacción de los directorios ahora por Zoom o estas cosas, van a permitir un nivel de interacción distinta que va a tener por un lado grandes ventajas y por otro grandes desafíos. En relación a esto mismo, ¿en qué deben los directores centrarse para facilitar la continuidad del negocio y la gestión de la crisis y esta transformación, digitalización de las compañías? Y yo creo que ahí lo que sigue para poder prepararse para esta nueva normalidad tiene que ver con esta necesidad de van a tener que acelerar esa transformación digital y en ese sentido ver un poquitito más allá del COVID-19 para poder estar en el fondo en condiciones de poder crear valor a largo plazo. Yo creo que probablemente la recuperación de va a proporcionar una lección fundamental. Y ahí va a ser necesario generar estrategias que permitan preparar un horizonte y probablemente si uno piensa en qué trabajar, me pasa que inmediatamente comienzo a pensar en la participación del cliente, como cuál va a ser el enfoque de segmentación que se va a tener con el consumidor, la generación de clientes potenciales, cómo se va a ir avanzando en impulsar en el fondo estrategias de marketing y de comunicación diferentes, el impulsar el crecimiento con canales de venta distintos, extraer el valor de la innovación, estrategia producto, priorizar en el fondo cuáles van a ser los medios o compromisos con los cuales voy a llegar a ese cliente, la división físico-digital en el fondo, cómo vamos a resolver esta entrega de productos y servicios que hoy día venía con canales tremendamente tradicionales y que desde hoy no son los mismos que teníamos. Entonces probablemente ahí hay desafíos digitales para las distintas compañías que tienen que ver en cómo llegó en el fondo esta nueva manera de generar valor. Uno de los desafíos que hemos escuchado en algunos directorios y tanto en Chile como afuera tiene que ver
con las comunicaciones, cómo nos conectamos. Entonces, debido a que hay una disrupción muy grande en cómo los gerentes o el directorio se conectan y se comunicaban versus cómo lo están haciendo hoy día, se hace necesario hacer algo muy distinto para que la compañía esté conectada con sí misma y con los stakeholders, con tecnología, con mayor periodicidad, ¿no es cierto? Y con un escenario muy distinto. ¿Cuál es la opinión de ustedes en términos de ese rol del directorio, ese funcionamiento del directorio? ¿Qué es el consejo o la recomendación para un directorio que hoy día enfrenta una situación de conexión distinta con sus stakeholders? Fernando. Yo creo que el tema, déjame abordar tu pregunta desde dos perspectivas, una desde el lado de las administradoras de fondos de pensiones y otra más general. Voy a partir por la general. Mi sensación es que tanto el nivel alto de la organización, de la administración, así como el directorio, hoy día se hace muy necesario que el capital social de la persona sea puesto al servicio de la organización. De nuevo, privilegiar el valor agregado de la organización más que la persona como individuo. Y eso hace que esa persona, de alguna forma, como director o obviamente desde la administración, se comprometa y entregue sus habilidades y su conocimiento y sobre todo su capital político y social al servicio de esta organización. Ahora, desde la perspectiva de los administradores de fondos de pensiones, este tema comunicacional es muy importante, no solamente por lo que estamos viviendo las administradoras de fondos de pensiones, sino que porque cuando uno mira los grandes desafíos en los directorios de fondos de pensiones internacionales, por ejemplo, en administradores de fondos de pensiones en Holanda, o en Canadá, o en Australia, las discusiones de directorio están dadas por el tema de comunicación. Y uno de los focos en tema de comunicación tiene que ver no solamente cómo comunico adentro de la organización, sino que también cómo me acerco a comunicar a los afiliados. Y yo creo que la exigencia que está viniendo es una exigencia más de cercanía, más que comunicar en la lógica profesor-alumno, es una comunicación en donde podamos conversar, discutir de ciertos temas, para de alguna manera poder interactuar de maneras distintas. Y yo creo que en ese escenario es importante que todos los que estamos en cargos en los cuales tenemos que avanzar en los temas de comunicaciones, seamos capaces de poner nuestro capital social, que es un acto de generosidad y solidaridad hacia la organización, al servicio del valor de esa empresa. Y yo creo que nos va a obligar a los directores y a los gerentes generales o las distintas gerencias a interactuar de mejor manera, no solamente con los colaboradores, que es fundamental, porque las empresas sienten este distanciamiento entre el piso 18 de la gerencia y el piso 2 de donde está la organización, sino que también hacia afuera. Y yo creo que en ese marco de comunicación el rol no es delegable. Yo creo que se ha delegado mucho a otras personas en otros temas, pero acá la administración y el directorio tiene que tener un rol respecto a la comunicación, que no es delegable, me parece a mí. Fadwa, y sobre todo, considero un poco en relación a la última presentación que nos hizo en este webinar Haga Deporte, que tiene que ver con que las compañías hoy día en Chile son como un black box, que muchas de las cosas buenas a veces no salen de la organización por distintas razones y no conectan bien con la sociedad, y hoy día se hace más necesario, sobre todo con lo que estamos viviendo, de que las empresas sean transparentes. Ella habla de la empresa transparente o de vidrio, donde lo que yo haga no sea visible para los stakeholders y la sociedad. En ese aspecto, ¿cómo ves tú este proceso de mejora y de conexión con stakeholders desde el directorio? Yo creo que hay como distintos canales y esferas de comunicación. Primero, como los canales internos, que hoy día pasaron a ser virtuales, tener centros de preguntas, respuestas como para los colaboradores, en donde se puedan dar programas desde salud y bienestar. Probablemente también va a venir un modelo que tiene que ver con tener la capacidad a través de estos canales de desplegar encuestas de pulso, de sentimiento, de productividad, de cómo se está llevando internamente. Y en la esfera como del stakeholder, pensando en el directorio, quizás quedarme con algo de que dada la pandemia, muchas de las juntas generales de accionistas este año tuvieron que realizarse de manera virtual, en donde nosotros participamos
participamos en ella, y en ese proceso yo creo que se abrió una oportunidad para las empresas en Chile de poder generar estos directorios virtuales y estas juntas de accionistas, en donde muchas de ellas en el fondo fueron con transmisión en vivo, y también dar la oportunidad de poder ver cuál es la transparencia que están teniendo estos directorios y estas juntas de accionistas y lo que están esperando para también los inversionistas internacionales. Yo creo que veníamos viendo hace un par de años, Cristian, que ya a través de la voz del mercado distintos stakeholders solicitaban información a las compañías o mayor transparencia, por tanto quizás verlo como una oportunidad de poder abrirnos al mundo, de ver que las compañías y las juntas están dispuestas a otorgar información y que esta esté disponible tanto en las decisiones que se estén tomando hoy día a nivel de mercado. Alejandra, ¿cómo lo ves tú? El tema comunicacional, ¿te refieres? Sí, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que hay absoluta conciencia de que la manera de hacerlo es distinta, hay otra sensibilidad, hay poco expertizaje porque falta la mejor lectura para poder de verdad entender, o sea, este entendimiento de saber darte cuenta de la situación, un poco lo que decía Carlos Peña el domingo, que me encanta, esta anomia, donde las instituciones están cuestionadas, donde la gente está con una intolerancia radical. Si yo no entiendo, además, esos cambios de mi consumidor, si yo no leo bien desde arriba, y por lo tanto comunico mal, y esto no es delegable a una gerencia de asuntos corporativos, que es muy valiosa, es muy respetable y es muy importante, esto tiene que venir de la voluntad normalmente del controlador. Y yo he visto situaciones en directorios donde el presidente de la compañía y de grandes empresas tiene a alguien específicamente dedicado a esto como un advisor, un senior advisor, que está haciendo la buena lectura, no solamente los estudios de mercado, los estudios de opinión, todo eso que se hace normalmente y hace muchos años, sino que alguien con la habilidad de la buena lectura. Y eso es súper escaso, esa sensibilidad de darnos cuenta, y que nos pasó la cuenta, de hecho, ¿no? Así que sobre la importancia, sí, sobre el cómo hacerla también uno puede analizar distintas, pero antes de hacer eso, el cómo hay que quien profundamente sabe hacer la lectura, porque las lecturas son totalmente distintas a las tradicionales, y los cambios están súper rápidos, pero por distintas razones moviéndose, de distintas maneras, hay muchas variables, esto es como un análisis multivariable, es como los precios de los vuelos de los aviones, industria tan vapuleada. Alejandro, probablemente hace falta medir más. Yo creo que las organizaciones necesitan esa retroalimentación para poder conectar mejor también. Y lo cual no es fácil, ¿eh? Pero hoy día hay herramientas de escucha de mercado, de conectarse con los empleados y escuchar y poder ir tomando esas decisiones. Hay un desafío grande y esto se ha visto lo hemos visto como igual en muchos de nuestros clientes en el extranjero, por cómo hoy día estamos conectando con el mundo, con los clientes, con las personas, y un desafío de las personas. Uno de los últimos capítulos que queríamos conversar tiene que ver con los factores ASG. Me gusta mucho un dicho sabio de Alfonso Suet, que cuando era presidente de la CBC decía que las empresas parten en la venta y terminan en la sociedad. Hoy día el gobierno, el plan de recuperación, de crisis y emergencia y lo que viene, no lo va a lograr solo si no es con las empresas. Entonces, estas empresas tienen un rol social y empresarial que muchas de ellas a veces lo han hecho, lo han cumplido, y hay en Chile una suerte de pudor a veces de que no nos gusta contar lo que hacemos, que tiene que ver con las comunicaciones, pero efectivamente el rol empresarial, el rol del directorio, hoy día para poder co-construir lo que viene es muy relevante. En ese aspecto, Fadwa, que te ha tocado ver los temas de voz del mercado e interactuar con distintos directorios, ¿cómo ves este desafío de factores ambientales, sociales y de gobernanza y conectar con más allá, ¿no es cierto?, de la última línea de la empresa, sino con los distintos stakeholders? Yo creo que un par de ideas generales. Primero, va a haber que prepararse estratégicamente para un crecimiento ante muchísima mayor incertidumbre. Acelerar probablemente también la agenda de talento, activar el tema de cultura como un tema estratégico de la compañía, y ahí hay un desafío de cómo se va a generar este proceso de sentirse parte de una compañía no estando físicamente en ese lugar, desarrollar la administración de riesgos que no estaban en el fondo mapeados,
priorizar el tema de ciberseguridad. Yo creo privacidad de datos después de la emergencia y de estar con semáforos en rojo. Hoy día vamos a tener que chequear cómo la privacidad de datos también esto se vuelve trascendental. Yo creo que quizás también el abordar como el tema de la geopolítica desde una perspectiva estratégica, o sea, tener una mirada que va un poquitito más allá de lo que está pasando hoy día en mis cuatro paredes. Adoptar criterios ambientales, sociales o de gobernanza, yo creo que este tema ESG es un imperativo hoy día de negocio. Yo creo que ya nadie puede pensar que estas materias que son las no financieras son temáticas que tienen que ser vistas por no el directorio, sino que por el contrario, yo creo que hoy día se vuelven parte de la agenda y por ende habrá que redefinir y mejorar los estándares o los tiempos de respuesta que estamos dando para cada uno de ellos, generar comunicación, por ejemplo, de valor a largo plazo, y quizás este enfoque de mejora continua para el directorio es un tema que hay que plantearse, y eso tiene que ver con cómo soy capaz también dentro del directorio de poder ir evaluando las dinámicas que tenemos y la capacidad que tenemos para ir viendo cuáles son las habilidades que están ahí previstas y qué es lo que nos espera hacia el futuro. Fernando, ¿cuál es la visión de la asociación y tú crees de la AFP en que los directorios de verdad se preocupen e inviertan en esto, que muchas veces son retornos de mediano y largo plazo y no de corto plazo? Entonces, ¿cuál es el foco de urgencia en los factores ambientales, sociales y de gobernanza? Yo creo que Cristian, que es fundamental. Durante mucho tiempo probablemente el foco mayor estuvo en los temas de gobernanza y cómo las administradoras ayudaban a través de los gobiernos corporativos a la organización. Pero los temas ambientales y sociales hoy día han cobrado una relevancia enorme en la lógica de que las empresas, para construir valor en el mediano y largo plazo, se tienen que hacer cargo de esos dos puntos. Y si uno mira, esto no solamente como teoría, si uno mira las acciones que han ido haciendo los distintos equipos de inversiones de las administradoras, van en esa línea, desde firmar principios de inversión responsable hasta participar respecto de índices internacionales de sustentabilidad. Hoy día estos temas se discuten en los comités de inversiones, se discuten a nivel directorio, porque estamos convencidos de que nuestro mandato, que es generar rentabilidad y seguridad de los fondos, va de la mano con un tipo de inversión responsable desde esa perspectiva. Por lo tanto, esto que no solamente teoría, sino que hay acciones específicas por parte, y cada administradora tiene formas distintas de verlo, de poder avanzar hacia criterios en donde la inversión va de la mano con temas ambientales, sociales y de gobernabilidad. Interesante, Fernando, y en eso mismo hemos visto que los extranjeros, claramente cuando tienen que tomar la decisión de invertir dentro de los KPI que están midiendo, son estos factores ambientales, los factores ESG. ¿Tú dirías que en Chile los comités de inversiones y las AFP, ¿no es cierto?, para invertir en una compañía o en ciertas acciones, están considerando estos factores como una variable relevante de inversión? Yo, en el caso de las administradoras de fondos de pensión, sí. Sí, porque además tenemos una supervisión basada en riesgo, que dentro de las matrices de riesgo tenemos que poder medir estos temas. Y además, y esto ha pasado en los últimos años, dado el nivel de observación en el cual están las administradoras de fondos de pensiones, ¿no es cierto?, con un foco encima respecto a todo lo que hacen o hacemos, efectivamente, en el tipo de empresas en las cuales se invierten, hay una mirada muy importante respecto a estos temas. Y porque, no solamente porque haya que hacerlo, porque nosotros estamos convencidos de que efectivamente en términos de retorno financiero, preocuparse de estos temas va a rentar en el mediano largo plazo. Por lo tanto, de nuevo, yendo al mandato de rentabilidad y seguridad, este es un tema relevante, y los comités de inversiones de las administradoras, esta es una de las variables importantes a la hora de tomar decisiones en qué tipo de organizaciones o en qué tipo de instrumentos se invierten los fondos de pensiones de los trabajadores. Muchas gracias. Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Sí, más que opinión, yo quiero como destacar que esta práctica ESG lleva al más alto pragmatismo. La vemos en nuestro país, porque Chile es un país chico, pero que hemos sido capaces, por distintas razones, instituciones, entre paréntesis, hoy día
que tienen que ver cómo hemos logrado atraer inversionistas de toro y lomo extranjeros y que vienen a invertir por 30 años, muchos en las utilities, otros en la minería, en fin, en inversiones reales, y donde la dinámica de esos directorios que tienen a extranjeros y a directores externos independientes chilenos, digamos, es absolutamente pragmática sobre el tema de cómo yo aplico a mis modelos de evaluación la métrica relacionada con cómo yo afecto en los temas environmental desde el inicio, digamos, y todo tipo de environmental, no solamente ambiente, sino que ambiente de comunidad y todo lo que ello implica. Y para tomar decisiones que no es una evaluación social tampoco, que es la que podríamos hacer en el sector público, digamos, pero es una evaluación que contiene ya el aporte a la rentabilidad en el largo plazo para grupos que son muy minuciosos y muy cuidadosos como inversionistas, y ahí destaco, por ejemplo, algo que es información pública, los canadienses, por ejemplo, ¿ah? Entonces, sus matrices de evaluación y de planificación, que son muy complejas, abordan todos estos temas. Los ingleses también, que nos tenemos en Chile en energía renovable. Esas escuelas yo creo que las estamos internalizando poco a poco en las organizaciones, en nuestros grupos económicos chilenos y en nuestras empresas medianas también. Ok, bueno, estamos terminando. Quisiera agradecer a nuestros panelistas, Fernando Larraín, Alejandra Aranda, Pablo Gajardo, por la interesante conversación hoy día en este webcast. Este webcast va a quedar disponible en nuestras páginas de EY para que las personas que no lo alcanzaron a ver, no lo vieron todo, lo puedan ver, y además en redes sociales. No nos queda más que agradecer a todos los asistentes y las preguntas que han hecho por su participación, y los vamos a estar invitando a los próximos webinars que estamos haciendo en el Centro de Gobierno Corporativo del Instituto de Directores de Chile, donde Fado Gajardo es el directora ejecutiva del centro. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Chao, Adiós. chao. Chao.